buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Les agradecemos mucho su presencia y queremos dar esta rueda de prensa para informarles a ustedes la postura del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, también nuestro coordinador en el grupo parlamentario en el Senado de la República hará algunos comentarios y lo hemos compartido las y los legisladores en ambas cámaras. Muy brevemente y con mucha puntualidad, esta iniciativa de reforma que presenta el oficialismo a través de los senadores Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y el diputado Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez, proponen algo muy claro y queremos ser muy precisos. Proponen modificar el artículo primero, el 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se pretende en esencia, por lo que hemos recibido y por lo que estamos viendo de manera muy puntual, eliminar el control de convencionalidad en las interpretaciones que realicen las autoridades en materia de derechos humanos, establecer que las modificaciones a la Constitución no pueden ser impugnadas por ninguna vía, juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, ni en el fondo ni en el cuanto a su proceso legislativo. En artículos transitorios se expresa que al entrar en vigor la reforma, los juicios, recursos o acciones que se encuentren en trámite quedarán sin materia y deberán ser sobreseídos, o sea, efectos retroactivos, y que la interpretación y aplicación de la reforma deberá ser conforme a su literalidad. Eso es lo que vemos de rápido al ver el tema de la iniciativa presentada, y quiero puntualmente mencionar puntos fundamentales porque lo que pretende hacer el oficialismo es una locura. Es una vez más un atropello, no solo a la ley, un atropello al proceso legislativo. El día de hoy a las 8 de la noche tenemos información que están convocando a mesas directivas de comisiones, mañana a comisiones y pretenderla votar. Entonces el señalamiento que hacemos es que es un reconocimiento claro de que con esta presentación de esta iniciativa la Suprema Corte de Justicia sí tiene facultades para revisar la reforma constitucional. Por ello quiero precisarles puntos que hemos visto muy claros y muy específicos. La iniciativa elimina el control constitucional al prohibir la impugnación de reformas constitucionales, dejando al poder político sin límites. Viola el principio de no retroactividad y el pro persona al cerrar procesos de amparo ya en curso. Es un acto autoritario que busca consolidar el poder y acallar a la oposición y a quien no está de acuerdo. Contradice los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y de justicia. Demuestra que el oficialismo reconoce errores, como les dije, en la reforma previa y busca corregirlos literalmente a la brava. Debilita la protección de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia de los ciudadanos. Limita la deliberación democrática al cerrar el espacio para la revisión judicial. Contradice la jurisprudencia nacional e internacional sobre derechos humanos y control constitucional. Impide revisar reformas aprobadas en procesos con igual irregularidades, fraudulentos o desasiados. Genera inseguridad jurídica y debilita la confianza en el Estado de Derecho y busca de manera clara silenciar a los trabajadores del Poder Judicial, acallar a juezas, jueces, magistradas y magistrados y destruir el sistema de justicia. Lo que hoy pretende el oficialismo y Morena, compañeras y compañeros, es una locura más
de cómo pretender atropellar el proceso que debe de llevar el trámite legislativo y que hoy, de manera abierta y de manera clara, con esta iniciativa que presentan, reconocen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro que puede resolver en torno a la reforma judicial que se ha presentado. Quieren hacer estas modificaciones como lo hacen, atropellando todos los procesos y no respetando la ley. Nosotros estaremos atentos, vamos a estar listos y preparados, pero esto es una locura más, es un atropello más, porque esa reforma al Poder Judicial no tiene ni pies ni cabeza, es inviable, no se puede realizar y viola cualquier tema en el respeto a los derechos, a la carrera judicial y al trabajo que se ha hecho durante décadas en el sistema judicial mexicano. Gracias por su atención. Les pregunta Claudia Flores, de N+. Buenas tardes, senadoras, senadores. Preguntarles, sí, usted Claudia, decía... Nomás un comentario, si me permite, Claudia, que comente Manolo y ya entramos a preguntas y respuestas. Gracias. Por supuesto que lo que ha dicho el presidente de mi partido y yo como coordinador del grupo parlamentario del PRI, pues por supuesto que estamos viviendo tiempos inéditos. No nos equivocamos en defender la división de poderes. El grupo parlamentario del PRI ha estado sólido en demostrarlo en votaciones y en posturas en esta tribuna del Senado de la República. Aquí lo que se está reconociendo son errores previos del oficialismo, por supuesto, errores en la reforma judicial previa y busca corregirlos, como ha dicho el presidente Alejandro Moreno Cárdenas. Limita la deliberación democrática. Hay una contradicción de jurisprudencias, un impedimento para revisar reformas irregulares, generación de inseguridad jurídica y un silenciamiento del Poder Judicial que no vamos a permitir y vamos a seguir defendiendo con argumentos y con legalidad la división de poderes que merece este país, no al autoritarismo y no, por supuesto, a poner de rodillas al Poder Judicial. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Claudia Flores, N+. Buenas tardes, les decía, senadoras, senadores. Senador Moreno, usted decía que es una locura, pero en los hechos, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden combatir que esto no se consume? Que finalmente es una reforma que prácticamente, pues, anula la posibilidad de impugnar desde una votación hasta una sesión, la reforma, todo el proceso. ¿Qué pueden hacer ustedes en los hechos para detener esta reforma o llamar la atención respecto a lo que implica la reforma según los críticos que de inmediato han reaccionado? Y preguntarles, ¿asistirán en la noche al dictamen? Mira, lo que hemos dejado claro, Claudia, yo creo que es bien importante. De cara al pueblo de México tenemos que informar, tenemos que señalar y tenemos que dar a conocer lo que está sucediendo en el Senado de la República. Lo hicimos desde el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores al expresar nuestro voto en contra de las propuestas que se presentaron a la reforma al Poder Judicial, pero lo que debemos de hacer es de cumplir con nuestra responsabilidad. Tenemos que estar no solo para dar el debate, para discutir, para informar, porque esto es una violación flagrante. Es algo inaudito, algo inadmisible y la gente tiene que saber. Acudiremos a todos los trámites, recursos legales, porque esto está dejando claro que no solo los trabajadores del Poder Judicial, juezas, jueces, magistradas, magistrados y muchos mexicanos, legisladores, que hemos aportado no solo datos, hemos dejado claro propuestas de que esa reforma al Poder Judicial no solo destruye el Poder Judicial, no va a resolver los temas de seguridad, pero aparte es violatoria de todos los procesos legislativos que hay y reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede resolver en el tema de la iniciativa y de la ley que ahora es en el sistema judicial, que fue la reforma al Poder Judicial y que la Corte sí puede resolver. Entonces hoy, a estas horas, a la brava, atropellando la ley, atropellando el proceso legislativo, quieren hacer esta iniciativa
para seguir trastocando y destruyendo el Poder Judicial, y eso no lo podemos permitir. ¿Qué podemos hacer? Señalarlo, decirlo y manifestar lo que hoy estamos expresando para que las y los ciudadanos también estén informados y enterados de lo que sucede. Jorge Monroy, de Latinus. Gracias. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera preguntarles si tienen conocimiento de que hubo algún tipo de negociación con los ministros. Se ha hablado de una versión de que el senador Adán Augusto estaba en pláticas con algunos de ellos y en específico con el ministro Gutiérrez para hacer esta negociación del voto en contra. Saber si esto, creen ustedes que evidentemente iba a ser un voto de 8 el que les da en el pleno para echar abajo la reforma judicial, y por otro lado si harían un llamado para que pues la Corte resuelva lo antes posible las controversias que se han presentado. Primero, muy puntual, yo creo, para no generar especulaciones, había que preguntarle a quienes se han estado reuniendo en ese tipo de reuniones. Lo que sí te puedo decir es que esta es la gran oportunidad que tiene la Suprema Corte, porque ha quedado claro que con esta iniciativa tácitamente se reconoce que ellos pueden resolver en torno a la reforma del Poder Judicial. Lo que nosotros llamaríamos, y la convocatoria sería, es a que resuelvan este tema tan importante que está destruyendo el Poder Judicial, que rompe la carrera judicial, que rompe el equilibrio de poderes, y que el Ejecutivo no puede pretender que el Legislativo y el Judicial sean un empleado del Poder Ejecutivo. Nosotros somos parte del poder constituido en México, de los poderes de la Unión, de los 3 poderes de la Unión, y lo que queremos es un poder legislativo que levante la voz, que debata, que discuta, un poder judicial independiente con resoluciones apegadas a derecho, y un poder ejecutivo que resuelva los problemas de este país. Lo que sí vemos nosotros de manera muy puntual es que esta es la gran oportunidad que tiene la Suprema Corte de seguir no solo en el tema, de resolver el tema, y que lo importante para nosotros será siempre defender el Estado de Derecho, defender a las y a los trabajadores del Poder Judicial, y que haya justicia en nuestro país, respetando la carrera judicial y respetando los derechos y lo que está consagrado en la Constitución. Claro, el tema, hay tiempos, hay mecanismos, por eso ahora, imagínate nada más, a las 8 de la noche están citando a mesa directiva de comisiones, van a querer pasarlo mañana a comisiones y el jueves votarlo. Es reconocer que lo que hicieron lo hicieron pésimo, que está mal, y esa reforma al Poder Judicial no tiene ni pies ni cabeza, es inviable y no se puede operar. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, muchas gracias. Si no mal recuerdo, la reforma del presidente Zedillo, pues habría la posibilidad de que hubiera esas controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, para que hubiera equilibrio de poderes. Esto realmente es una regresión tremenda. Y bueno, esto es atentatorio contra la República y contra los derechos humanos. ¿Qué opinan de eso, Alejandro? No, lo hemos señalado, tiene modificaciones en artículos importantes, el primero constitucional, el 103, el 105, tiene impacto no solo en los temas de derechos humanos, tiene tema también de impacto en tratados internacionales que afectan y que debemos de resolver, y lo más importante hoy es lo que queda acreditado y lo que hay que darle a conocer al pueblo de México. Hoy queda claro que esta reforma que pretenden presentar al vapor, a la brava, atropellando el proceso legislativo, reconoce tácitamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy puede resolver en torno a la reforma al Poder Judicial. Por eso lo quieren hacer en este momento, por eso les agradecemos que puedan estar hoy con nosotros en esta rueda de prensa, porque les hemos leído toda, no solo diría un catálogo de irregularidades que presenta esa iniciativa, y que lo que pretende es querer componer y tratar de arreglar a la brava todo lo que hicieron mal. Lo importante es, hoy reconoce claramente esta iniciativa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver el tema de la reforma al Poder Judicial. De prosperar esta intención, ¿cuáles serían los efectos? Pues suponemos que desastrosos, pero ¿cuáles son los efectos pero que pues, ustedes oye, calculan? pues ya aquí no van a haber derechos, nadie va a poder decir nada, estamos en la dictadura, el autoritarismo, ¿qué vamos a hacer?
Entonces tenemos que levantar la voz, tenemos que señalarlo, tenemos que decirlo. Esto es un atropello. Es más, yo te diría, yo creo que ni el Poder Ejecutivo avala esto, ¿eh? Yo creo que como la otra vez se la sacaron de la manga, ya ves que luego aquí se sacan de la manga cosas y desde la Presidencia de la República se las componen, como les compusieron la vez pasada algunas modificaciones a la ley que presentaban. Entonces, esto verdaderamente está fuera de todo lugar. Esto destruye el régimen democrático, el respeto al Estado de Derecho, el equilibrio de poderes. Verdaderamente esto es preocupante, pero lo más preocupante es que se atrevan a presentarlo. Por eso lo que debemos de propugnar rápidamente es que la Corte tome una decisión y resuelva. Dicen, bueno, ya por último, agradeciendo la gentileza, ellos insisten en que 30 millones de personas les dan el respaldo para presentar este tipo de reformas destructivas. Pero esto no es demencial, porque 30 millones de personas yo creo que no les dan el derecho de destruir un poder, el Poder Judicial, y caer en la dictadura y acabar con los derechos humanos. No, está claro, el voto que se obtuvo el pasado proceso electoral fue para elegir a diputadas, diputados, senadoras, senadores, gobernadoras, gobernadores y a la presidenta de la República. Ahí en la boleta no decía que votaran por una reforma que destruya el Poder Judicial, que destruya el Poder Legislativo. Pues, el pueblo de México hoy lo que quiere son resultados, no hay resultados, y te lo digo con enorme preocupación. Es una locura lo que se ha presentado. Esto es inadmisible porque vulnera el sistema de justicia, despedaza el sistema de justicia y obviamente pues deja claro que es lo importante, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede resolver en torno a la reforma al Poder Judicial. Robles, Excelsior. Buenas tardes, Robles de la Rosa. Buenas tardes. Senador, he escuchado versiones de Morena que tienen el plan de que ya la próxima semana, hacia lunes, martes, esto ya sea reforma constitucional, porque tienen el dominio de los 17 congresos, ya demostraron que lo pueden hacer en horas. Ante ese avasallamiento, ¿qué va más allá para impedir, más allá de conferencias y de alertas, en materia de acciones? Y dos, senadores, mucho se habla de lo que puede impactar en materia de inversiones en el marco del TEMEC. Pero ¿qué pasa con los mexicanos que en este momento están viendo o van a tener destruido el Estado de Derecho, su seguridad jurídica de poderse defender frente a las acciones del Estado? Y me refiero a pequeños comerciantes, medianos comerciantes, a muchos mexicanos, no necesariamente los extranjeros, los mexicanos. ¿Qué va a pasar o qué están previendo ustedes que pase con ellos a raíz de esta reforma? Gracias. Mira, Leti, lo que nosotros te pudiéramos decir, y te lo decimos con enorme preocupación, porque cuando se toca el tema de la reforma al Poder Judicial o el tema de justicia, no solo vulnera y destruye el Poder Judicial, destruye el modelo democrático, porque el modelo democrático parte también de la división de poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, que haya respeto por los derechos humanos, que tengas respeto por los derechos y las garantías que tienen ustedes y todos nosotros como ciudadanos garantizados en la Constitución. Y bueno, pues esto es el rumbo al autoritarismo, a la dictadura, que nadie pueda hablar, a que nadie pueda decir nada, a que puedan perseguir a la oposición, a que puedan asustar, amedrentar a la oposición para que nadie hable, y eso no lo podemos permitir. Eso es romper el régimen democrático. Esto verdaderamente te lo digo como es una locura que se presente esto hoy en México y que el oficialismo lo haga. Yo verdaderamente te lo digo, yo no creo que esto tenga la aprobación del Poder Ejecutivo. Yo creo que esto es otra ocurrencia de lo que hacen luego en el Congreso para resolver las cosas. Esto va a destruir, ¿sabes el mensaje que va a mandar? No solo, como bien dices, a nivel nacional, la preocupación, las inversiones, la certeza jurídica de micros, pequeños, mediarios empresarios, la visión que se va a mandar a nivel internacional. ¿Quién va a querer venir a invertir aquí? Los tratados, lo que hay, lo que se tiene que resolver. Entonces, es preocupante.
Y cuando nos comentas de manera responsable qué podemos hacer, lo que podemos hacer es cumplir con nuestra función de legisladores, levantar la voz, señalarlo, ir a todos los organismos nacionales e internacionales que nos lo permitan y tratar de hacer de manera firme y clara que las y los ciudadanos tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Yo creo que va a haber una gran inestabilidad social, yo creo que la gente va a salir a manifestarse a las calles porque verdaderamente aquí se rompen todos los límites, aquí se va a romper todo y entonces aquí no se va a poder hablar de nada, no vas a poder hacer nada porque van a tener cooptado todo. Y yo creo que hoy el sistema de justicia, que es un pilar en nuestro país, que se debe modernizar, que se debe poner ad hoc a los tiempos, hacer modificaciones importantes, sí, pero no destruir de tajo el Poder Judicial y con el Poder Judicial someter al Poder Judicial, someter al Poder Legislativo, pues eso no lo podemos permitir, así tengan su mayoría. Claramente te lo digo, es una locura esa iniciativa que han presentado. Senador, ¿es tiempo de que el PRI regrese a las calles y a la plaza pública a tocar las puertas de los mexicanos, a ir en el metro, en los camiones, a dar esta información? Porque eso lo va a hacer Morena para convencer de estas reformas. Es tiempo de que los partidos de oposición hagan lo mismo, vayan a la calle. Era parte de la conferencia de prensa de la siguiente semana, pero te lo voy a adelantar por el momento que vivimos. Claro, en el PRI nos estamos organizando, tenemos nuestras comisiones en los estados, ya estamos trabajando desde el Comité Nacional, hemos estado no solo reuniéndonos con los dirigentes, con las estructuras del partido, y permanentemente nosotros hacemos giras, pero a partir de la próxima semana daremos a conocer todo el Comité Ejecutivo Nacional, vamos a implementar tareas en el territorio, en el trabajo cotidiano todos los días y seguiremos con nuestra gira a nivel nacional. La diferencia que pasa es que si Morena, cualquier gira que haga, la sacan en todos lados y nosotros hacemos giras permanentes y nunca salen. Lo que ahora vamos a empezar a empoderar mucho es que demos mucha información para que los medios también saquen las giras que hacemos desde el PRI. Es importante, es el territorio, es con la gente, es ganar la confianza y les vamos a informar, como lo hemos estado haciendo, lo han estado haciendo senadoras y senadores, informando en sus estados de este tema de la reforma del Poder Judicial y que también el tema de seguridad, bueno, pues no, vean cómo va, hay más homicidios, hay más inseguridad que el sexenio pasado, entonces estaremos atentos a ello. Gracias. Le pregunta Luis Méndez, Canal 11. Sí, ¿qué tal, senador? A mí me gustaría que me explicara un poco este principio de la retroactividad, porque la ley explica que no puede aplicar esta retroactividad a una ley, pero en el transitorio que se presenta en la reforma no hablan específicamente de la ley, sino de los recursos de amparo. Es decir, si usted nos pudiera ilustrar un poco si es en referencia a una ley o referencia, ahí es una petición de explicación, por favor. Bueno, por eso, ahí te pongo, por eso dijimos cuando señalamos la claridad de lo que plantean es una locura. O sea, todo lo que están planteando, no solo en retroactividad, en la convencionalidad, en la constitucionalidad, en que no podrá presentarse nada. O sea, lo que tiene esta reforma, y lo digo de manera coloquial, lo que tiene esta reforma es que verdaderamente es una locura. Destruye todo lo que podamos hacer, cualquier acción, no vamos a poder hablar de nada. Y lo que hoy nosotros necesitamos presentar y que las ciudadanas y ciudadanos sepan es que necesitamos un poder judicial sólido, fuerte, pero lo importante de esto, te lo resumiría, lo importante de esto no es toda la serie de inconsistencias e incongruencias que presentaron. Lo importante de fondo es que reconoce tácitamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede resolver el tema de la reforma al Poder Judicial. Por eso están en la carrera y en la prisa, y ahorita en 2 minutos estamos terminando porque la presentaron y la vimos rápido, por eso queremos salir a informarles. Te voy a dar unas tarjetas muy claras para los medios de comunicación de lo puntual y de lo que es una locura de esta con la reforma al Poder Judicial. Y la última, senador, respecto a... En el ambiente está lo que ustedes están señalando, que tácitamente se reconoce que la Corte pudiera entrar a la discusión de la reforma judicial.
Eso es en lo tácito, pero en lo concreto se acaba de dar a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, en donde va a dar luz verde a que se realice para la implementación, para la elección de la reforma la judicial. sí. ¿Cuál sería la postura que ustedes tienen? Bueno, lo que queremos nosotros y lo importante, indistintamente de que los órganos jurisdiccionales estén en sus términos, lo que queremos es que hoy sí la Suprema Corte pueda resolver. Y al resolver la Suprema Corte, sería los tiempos que se tienen, pero al final del camino, lo que nosotros vemos en todo este procedimiento, como bien hemos señalado, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, imagínate que hay iniciativas acá, esperar que resuelva el tribunal, qué va a hacer el INE, qué va a hacer la Corte. Ya demostramos en el PRI que para que un ciudadano, una ciudadana vote y participe se necesitan horas. Entonces, no es viable, es inviable esa elección, y yo creo verdaderamente que lo importante es resolver los temas de fondo, y estamos listos porque algo sensato sería verdaderamente detener esta locura que quieren hacer con la reforma al Poder Judicial. Gracias. Por último, señor, así lo dice Lamont. Senador, buenas tardes. Frente a la reforma promovida por el expresidente Ernesto Zedillo, allá en el 95 a la reforma... No te escucho, porque sí, está ahí. Frente a la reforma promovida por su correligionario, el expresidente Ernesto Zedillo, en el 95, que disminuyó el número de ministros de la Corte, y la actual reforma, ¿cuáles serían las diferencias importantes que usted observa? Y dos, ¿cree que la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, pueda secundar al PRI en este momento en el rechazo a la reforma al Poder Judicial y llevarla al máximo órgano multilateral, Naciones Unidas, para detenerla? Mira, hay algo muy claro para ponerlo puntual. La reforma que se hizo en la Corte, cuando se redujo la Corte, cuando se impulsó la participación de una nueva reforma, ¿qué hizo? Encontró el respeto a la carrera judicial, la formación judicial, el respeto a jueces, magistradas y magistrados. Se empezó no solo la consolidación de un poder judicial que tuviera mayor independencia. Eso fue lo que motivó a la reforma en ese momento a la Corte. Lo que hoy están haciendo es destruir el poder judicial, destruir la carrera judicial, que se puedan meter en la participación de las elecciones el crimen organizado. Esa es la realidad. ¿A quién le van a ir a pedir el voto? ¿Cómo van a ir a pedir el voto? ¿Con quién te vas a comprometer? Es inviable esa reforma, es una locura. Por eso en todas partes del mundo se ha señalado como una reforma al Poder Judicial inviable. Y no solo lo han declarado los socios comerciales, México, Canadá, muchos lugares en el mundo. Y nosotros estamos listos porque también en muchos países de América Latina y el Caribe, muchos gobiernos autoritarios, antidemocráticos, han presentado reformas al Poder Judicial para romper la autonomía judicial, como ha sido Venezuela, como ha sido Nicaragua, como ha sido muchos países que han atentado contra el Poder Judicial y contra el régimen democrático. Para detener... Claro, estamos atentos, pero ellos, acuérdate que hay un principio básico: no intervención, autodeterminación, solución pacífica de conflictos. Lo que hemos hecho es aprender, conocer de modelos que se han hecho en otros países para que no se haga en México. Gracias.